Hola, curiosos y curiosas de todo el mundo. Soy su amigo aquí en Curiosugei, el lugar donde cada semana desenterramos las historias más asombrosas y los datos más fascinantes. Prepárense para una dosis de conocimiento que les volará la cabeza. Hoy nos sumergiremos en un viaje épico a través del tiempo y las culturas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué casi todas las civilizaciones, sin importar lo lejos que estuvieran, tienen una historia sobre cómo empezó todo? Es una pregunta que nos ha intrigado por milenios. Vamos a explorar los mitos de la creación, esos relatos ancestrales que nos hablan de nuestros orígenes. Descubriremos patrones sorprendentes, coincidencias inexplicables y la profunda necesidad humana de entender de dónde venimos. Prepárense para un viaje lleno de asombro y revelaciones. Desde que el ser humano levantó la vista al cielo y se preguntó sobre las estrellas, la luna y el sol, la gran pregunta ha sido, ¿de dónde salió todo esto? Esta curiosidad innata dio origen a los mitos de la creación, relatos que intentan dar sentido a lo inexplicable. Lo verdaderamente asombroso es que, a pesar de que civilizaciones enteras estuvieron separadas por océanos, desiertos y siglos, sus historias sobre el Génesis comparten elementos muy similares. Es como si hubiera una melodía universal de la creación, con diferentes letras. Casi siempre encontramos los mismos ingredientes en estas narrativas. Primero, un caos primitivo, a menudo descrito como oscuridad, agua o un vacío inmenso. Luego, una fuerza divina o cósmica interviene para poner orden en ese desorden inicial. Después, viene la separación, el cielo de la tierra, la luz de la oscuridad, las aguas de arriba de las de abajo. Y finalmente, la creación del ser humano, que a menudo es la culminación de todo el proceso, o a veces, el inicio de un problema. Es fascinante ver cómo estas ideas se repiten. En este viaje, vamos a recorrer distintos mitos de creación y ver algo realmente inquietante. ¿De verdad cada cultura inventó su génesis por separado? ¿O todos beben de una fuente muy antigua y casi olvidada? Vamos a descubrirlo juntos. Comenzamos con el relato más conocido en Occidente, el del libro del Génesis en la Biblia. Es una historia que muchos de ustedes probablemente ya conocen, pero vamos a verla con ojos de curiosos. En el primer día, Dios crea la luz y la separa de la oscuridad, llamando día y noche. Al día siguiente, separa las aguas de arriba, formando los cielos, de las aguas de abajo. El tercer día, la tierra firme emerge y la vegetación brota por todas partes. El cuarto día, aparecen el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. Luego, el quinto día, Dios crea las aves y los animales marinos. El sexto día es el turno de los animales terrestres y, finalmente, del ser humano. Y el séptimo día, después de toda esta increíble labor, Dios descansa. Es una narrativa poderosa que ha moldeado la visión del mundo de millones de personas. Pero, ¿qué claves importantes podemos extraer de aquí? Primero, el mundo empieza en caos y oscuridad, sobre las aguas. Segundo, todo se crea por la palabra, con la famosa frase, y dijo Dios. Y tercero, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, recibiendo dominio sobre la tierra. Un detalle que pocos recuerdan es que en el mismo Génesis hay dos versiones de la creación. En una, el hombre y la mujer parecen creados al mismo tiempo. En la otra, primero aparece Adán y luego Eva. Esto ya nos sugiere que el mito se fue armando desde distintas tradiciones. Mucho antes del Génesis hebreo, en la antigua Mesopotamia, cuna de civilizaciones como Sumer y Babilonia, ya existían relatos muy parecidos. El más famoso es el Enuma Elish, un poema épico que nos cuenta su versión de los orígenes. En este relato, al principio solo existían Apsu, las aguas dulces, y Tiamat, las aguas saladas. De la unión de estas dos entidades primordiales nacen los dioses más jóvenes, llenos de energía y a veces de travesuras. La historia toma un giro dramático cuando Marduk, un dios guerrero, lucha contra Tiamat, la diosa del caos. Tras una batalla épica, Marduk la derrota y con su cuerpo partido en dos, crea el mundo. Una mitad se convierte en el cielo y la otra en la tierra. Después de esta gran obra, los dioses deciden crear al ser humano. Lo hacen usando la sangre de un dios rebelde, con el propósito de que sirvan como esclavos de los dioses, trabajando en su lugar. Es una visión muy diferente a la bíblica en cuanto al propósito humano. Pero las coincidencias con el Génesis son notables. Tenemos un caos acuático inicial, un mundo que resulta de separar y ordenar elementos. Y la humanidad es creada con un propósito ligado a lo divino, aunque sea para servir,
Muchos estudiosos creen que durante el exilio en Babilonia, los hebreos conocieron este mito. Lo reelaboraron en clave monoteísta, adaptándolo a su propia visión de un Dios único. ¿Fue una revelación divina o un reciclaje religioso? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Los antiguos pueblos cananeos, vecinos directos de los israelitas, también tenían sus propios mitos de creación. En algunos textos ugaríticos, por ejemplo, aparece el dios El, que curiosamente es el mismo nombre genérico que usa el hebreo para Dios. También encontramos al dios de la tormenta, Baal, que lucha contra las fuerzas del caos, a menudo relacionadas con el mar. Es una figura poderosa que trae orden y fertilidad. Aquí vemos de nuevo patrones familiares. El mar como símbolo de caos, una fuerza indomable que necesita ser controlada. Un dios que impone orden en ese caos, trayendo estructura al mundo. Y la asociación entre la divinidad, la tormenta y la fertilidad de la tierra. Es como si estas culturas entendieran que la vida surge de la superación de las fuerzas caóticas de la naturaleza. Es muy probable que el Génesis bíblico se desarrollara en un ambiente plagado de mitos similares. Surgió casi como una respuesta a estas narrativas politeístas, afirmando, no son muchos dioses peleando, es un solo Dios que manda a todos. Viajamos ahora a la antigua Persia, donde el profeta Zaratustra enseñó una visión del mundo muy particular. Él creía que el mundo fue creado por un Dios bueno, Ahura Mazda, la sabiduría luminosa. Pero, en esta visión, existe una fuerza opuesta, Angra Mainyu, el espíritu maligno, que corrompe la creación. Es una lucha constante entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. En esta visión, el mundo fue creado bueno, pero atacado por el mal. El ser humano se encuentra en medio de esta guerra cósmica, una batalla entre la luz y la oscuridad por el destino del universo. La historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Habrá un juicio, una purificación y una nueva creación. ¿Les suena familiar? Se parece bastante a la estructura bíblica de Génesis-Apocalipsis. Aquí vemos de nuevo la idea de una creación lineal. Hay un principio y un final, un propósito y un destino. Es una narrativa que da un gran sentido a la existencia humana y a la lucha moral. Para los antiguos griegos, el origen del universo era un poco diferente, pero con elementos reconocibles. Al principio, existía el caos, que no era el desorden moderno, sino un vacío inmenso, una brecha primordial. De este caos surgieron las primeras entidades: Gea, la tierra; Tártaro, el inframundo; y Eros, el amor primordial. Luego, a través de generaciones de dioses, conflictos y cambios, el mundo se fue organizando. Los griegos no tenían un dios único que creara todo de golpe, como en el Génesis. Sin embargo, compartían la idea de un estado inicial informe, un proceso de ordenamiento gradual. Y la aparición del ser humano como parte final de la historia del cosmos. Es casi como si cada cultura tuviera la misma intuición. Primero, nada tiene forma, y luego, algo o alguien la impone. En el antiguo Egipto existían varias cosmogonías, pero una muy influyente es la de Heliópolis. Al comienzo, solo existía el Nun, un océano oscuro e infinito, la nada primordial. De este mar primigenio surge Atum, un dios que se crea a sí mismo, a menudo a través de la masturbación o escupiendo. Atum genera a otros dioses: Shu, aire; Tefnut, humedad; Geb, tierra; Nut, cielo. Entre todos ellos forman el cosmos y, finalmente, a los seres humanos. Es una historia de autocreación y de una jerarquía divina que da forma al mundo. Los elementos repetidos son claros: un océano primordial, una divinidad que surge del caos y organiza, y la formación gradual del cielo, la tierra y la vida. Otra vez, agua inicial, separación, orden. ¿Coincidencia? En el hinduismo no hay un solo mito de creación, sino varios, lo cual ya es fascinante. Uno de los más conocidos habla del huevo cósmico, o Brahmanda. Al principio, solo había oscuridad y una especie de no ser, un estado de potencialidad pura. De este estado surge un huevo cósmico, que contiene todo el universo en potencia. De ese huevo nace Brahma, el dios creador, quien da forma al mundo, a los dioses, a los seres vivos y a los humanos. Es una creación que surge de la esencia misma del universo. Pero aquí aparece algo distinto y muy profundo. El universo no tiene un solo origen, sino ciclos de creación y destrucción. Cada ciclo se llama Kalpa y dura miles de millones de años.
Tras la destrucción, el universo vuelve a nacer, en un ciclo eterno de manifestación y disolución. Es decir, no hay un génesis único, sino infinitos génesis. Aún así, siempre hay un punto en común, un estado previo indefinido, una fuerza divina y el surgimiento del cosmos ordenado. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, encontramos una historia de creación llena de intentos y errores. Al principio, todo era agua y oscuridad, pero ya existían los dioses creadores. Ellos querían crear seres que pudieran hablar y adorarlos, que pudieran recordar y honrarlos. Su primer intento fue con hombres de barro, pero se desmoronaron, no eran estables. El segundo intento fue con hombres de madera. Caminaban y hablaban, pero no tenían alma ni memoria, no recordaban a sus creadores, así que fueron destruidos. El tercer intento, y el exitoso, fue con hombres de maíz. Estos sí eran estables, conscientes y capaces de recordar y adorar. Es una conexión profunda con su alimento sagrado. Hay detalles fascinantes aquí. Los mayas ligan al ser humano con el maíz, su alimento sagrado, lo que muestra la importancia de la naturaleza en su cosmovisión. Los dioses se equivocan y van ajustando el diseño, lo que humaniza a las deidades. El ser humano no aparece perfecto desde el inicio, sino como resultado de prueba y error. Aunque diferente del Génesis bíblico, vuelven a aparecer aguas primigenias, la intervención consciente de seres superiores y el ser humano como meta, pero también como problema. En los mitos recogidos en el Kojiki y el Nihon Shoki, los textos más antiguos de Japón, encontramos una historia de creación muy poética. Al principio, existía un caos, una masa informe, como un océano primordial. Los dioses primordiales envían a Izanagi e Izanami, la pareja divina, para crear la tierra. Ellos se paran sobre el puente flotante del cielo y remueven el océano con una lanza celestial. Cuando levantan la lanza, las gotas que caen de la punta forman la primera isla, Onogoro. Luego, Izanagi e Izanami descienden a esta isla y engendran al resto de las islas de Japón y a muchas deidades, dando forma al mundo conocido. Otra vez, vemos un mar primordial, una herramienta, en este caso, una lanza, que da forma, y la tierra que emerge de las aguas, un tema recurrente en muchas culturas. En algunos mitos chinos, el universo era como un huevo caótico al principio. Dentro de este huevo dormía el gigante Pangu, una figura primordial. Cuando Pangu se despierta, rompe el huevo. La parte ligera y pura sube y se convierte en el cielo. La parte pesada y turbia baja y se convierte en la tierra. Pangu sostiene el cielo y la tierra separados para que no vuelvan a unirse. Después de mucho tiempo, Pangu muere, y su cuerpo se transforma en el mundo, sus huesos en montañas, su sangre en ríos, su aliento en vientos, y su carne en tierra. Aquí el Génesis toma una forma corporal, donde el mundo es el resultado del sacrificio de un ser primordial. La dualidad cielo, Jose, tierra, está marcada desde el inicio, y el gigante es el arquitecto involuntario del cosmos. En la mitología nórdica, la creación es un choque de elementos opuestos. Antes de todo, existía un vacío llamado Ginnunga Gap, la brecha bostezante. A un lado de este vacío estaba Niflheim, el reino de hielo y niebla. Al otro, Muspelheim, el reino de fuego. Cuando el hielo y el fuego se encuentran en Ginnunga Gap, surge el gigante Ymir y la vaca cósmica Audumla. De Ymir descienden los gigantes. Luego, los dioses, liderados por Odín, lo matan y con su cuerpo crean el mundo. Su carne se convierte en la tierra, su sangre en los océanos, sus huesos en montañas y su cráneo en la bóveda celeste. Nuevamente, un vacío inicial, fuerzas opuestas que generan vida, y el cuerpo de un ser primordial como materia prima del universo. Es una visión poderosa y dramática de la creación. En África hay muchos mitos diferentes, pero algunos patrones se repiten de forma fascinante. En algunos pueblos, como los Dogon, el dios creador concibe el mundo como una especie de huevo del mundo que se abre. En otras tradiciones, como la de ciertos pueblos bantú, el dios crea el mundo hablando o pensando, algo muy parecido al "y dijo Dios" del Génesis bíblico. La palabra tiene un poder inmenso. En muchos mitos africanos, el ser humano es creado del barro, la tierra o el polvo, pero recibe vida al soplarle aliento divino. Es una mezcla de lo terrenal y lo divino. Otra vez vemos la palabra como fuerza creadora, el barro como materia del ser humano, y la mezcla de lo terrenal y lo divino.
Es una visión que conecta profundamente al ser humano con la tierra y con una chispa sagrada. En muchos mitos polinesios, especialmente en los maoríes de Nueva Zelanda, encontramos una historia de separación. El cielo, Ranginui, y la tierra, Papatuanuku, estaban tan unidos que el mundo vivía en oscuridad total. Sus hijos, cansados de la oscuridad y la falta de espacio, deciden separarlos. Uno empuja hacia arriba al cielo, y otro empuja hacia abajo a la tierra. De esa separación nace la luz, el espacio y la vida, tal como la conocemos. Es un acto de liberación y de creación a través de la fuerza y la voluntad de los descendientes. Una vez más, un estado inicial cerrado, sin espacio, sin luz, la separación cielo-tierra como acto fundacional del cosmos, y la rebelión de hijos o dioses jóvenes que cambian el orden. Ahora, para los más curiosos, hablemos de algunas visiones alternativas. En algunos sistemas gnósticos, corrientes esotéricas de los primeros siglos de nuestra era, la creación se ve de otra manera. Según ellos, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por un Dios menor, o demiurgo, ignorante, o incluso malvado. La creación no es perfecta, sino una especie de prisión. El ser humano tiene una chispa divina atrapada en un cuerpo material, buscando liberarse. Según estas visiones, el Génesis, que conocemos, podría ser la versión del demiurgo, no la de la divinidad verdadera. Es como si dijeran, nos contaron la historia al revés. Esto alimenta muchas teorías conspirativas modernas. ¿Y si el mito de la creación oficial fuera propaganda cósmica de una entidad que no quiere que sepamos toda la verdad? Es para pensarlo. A estas alturas, las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas, ¿verdad? Hemos visto un caos, vacío o aguas primordiales en casi todas las historias. Una entidad, ya sea un dios, gigante, huevo o palabra, que impone orden. La separación de opuestos, luz, oscuridad, cielo, tierra, tierra, mar. Y el ser humano como último en aparecer, muchas veces como problema o con un propósito específico. Las principales explicaciones son dos, y una tercera más, digamos, curiosa. La primera es la transmisión cultural antigua. Los mitos viajaron a través de rutas comerciales, migraciones y conquistas. Mesopotamia influyó a Canaán, Egipto, Israel, Grecia, y así sucesivamente. Las ideas se compartían y adaptaban. La segunda es la psicología universal. Aunque no se conocieran, los humanos de todo el mundo observaban la misma realidad. El mar como frontera misteriosa, el cielo arriba y la tierra abajo, la muerte y la vida renovándose, las tormentas, los rayos, los eclipses. De allí surgen símbolos comunes, el agua como caos, la luz como orden, la palabra como poder, y lo de arriba como divino. Y la tercera, la teoría conspirativa o esotérica. Para algunos, estas similitudes no son casualidad. Todas las culturas estarían recordando, con diferentes máscaras, una misma historia original, una especie de memoria rota del verdadero origen. Quizá una civilización muy antigua y avanzada dejó relatos, o encuentros con seres de fuera que fueron interpretados como dioses, o un conocimiento espiritual antiguo que con el tiempo se fragmentó en religiones. No podemos probarlo, pero es sugerente que las piezas encajen tantas veces. Al final, todos estos mitos responden a la misma angustia humana. ¿Estamos aquí por accidente? ¿Alguien nos diseñó con un propósito? ¿El universo tiene sentido o solo ocurrió? El Génesis bíblico dice que hubo un inicio preciso y un Dios personal. El hinduismo dice que ha habido infinitos inicios. Los gnósticos sospechan que el creador de este mundo no es el verdadero Dios. Los mayas, que los dioses nos hicieron a prueba y error. Los nórdicos y chinos, que nuestro mundo nació del sacrificio de un ser primordial. Pero detrás de todas esas versiones hay algo en común. La humanidad no soporta la idea de que no haya historia. Necesitamos un origen. Y quizá, más importante que saber si hubo realmente 7 días, un huevo cósmico o un gigante llamado Pangu, sea aceptar que todos los pueblos de la Tierra, sin conocerse, se miraron el mismo cielo y llegaron a la misma conclusión. Esto no puede haber salido de la nada. Tiene que haber un principio. ¡Qué viaje tan increíble hemos tenido hoy! Explorando los orígenes del universo a través de los ojos de tantas culturas.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo, descubriendo estas fascinantes historias. ¿Cuál de estos mitos les pareció más sorprendente? ¿Conocen alguna otra historia de la creación que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus curiosidades y opiniones. Si les gustó este viaje por el conocimiento, no olviden darle un buen me gusta a este video. Suscríbanse a Curiosugei para no perderse ninguna de nuestras aventuras semanales y activen la campanita para recibir notificaciones. Y compartan este video con sus amigos para que más gente se una a nuestra comunidad de curiosos. Gracias por acompañarme en esta exploración. Nos vemos la próxima semana con más conocimiento y asombro. Hasta pronto, curiosos.